¿Quieres crear tu propio manga y no sabes por dónde empezar? En este vídeo verás cómo he creado un mini capítulo manga de Dragon Ball con la ayuda de la potente herramienta ChatGPT. Si te gusta dibujar y te gusta Dragon Ball, quédate a ver el vídeo porque te gustará la idea y el resultado final. Y si no eres fan de la serie, también, ya que podrás aplicarlo en tu serie favorita o para crear un manga propio, quién sabe. Así que hoy, con el profesor Saitama, creo un manga de Dragon Ball con ChatGPT. ¿Quieres hacer el tuyo? Bien, adelanto que ChatGPT nos ayudará en muchas cosas, pero deberemos utilizar nuestras manitas para plasmarlo en un papel. Lo primero que tendremos que hacer es ir a la web de ChatGPT, que evidentemente te dejaré el enlace en la descripción, y registrarnos si no lo estamos. Es totalmente gratuita y puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, por ejemplo. Si ya tienes un usuario, pues inicia la sesión. Ahora que ya tenemos acceso a ChatGPT, vamos a pensar qué queremos hacer. La idea es crear un fragmento de una historia de Dragon Ball que se invente la inteligencia artificial, en la que la línea temporal sea después de la muerte de Majin Buu, de la última saga de Dragon Ball Z. Como no quiero pasarme un mes entero dibujando para realizar esta prueba, la historia será de unas 6 páginas, por lo que solo pretendo crear un fragmento de esa nueva historia. Tú, en cambio, puedes hacer una saga entera si quieres, ya que de funcionar esto funciona. Lo que tengo en mente es que un nuevo villano esté a punto de cargarse a Goku, pero en el último momento, ya sabes, se ponga la cosa seria y se transforme. Entonces le pediremos a ChatGPT que nos monte una historia basada en eso. Pero claro, para crear esa nueva historia, primero nos hace falta un nuevo villano. Pues vamos a ello. Al lío, para que veáis lo que le he puesto a ChatGPT para que me describa al villano que tenemos que dibujar, es lo siguiente. Le he dicho, eres Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Debes crear un nuevo villano para la serie Dragon Ball Z después de la muerte de Majin Buu. Detalla al nuevo villano lo máximo posible, definiendo detalles como la altura, forma del cuerpo, si tiene forma humana o extraterrestre, color de piel. Puedes indicar referencias a otros personajes de la serie. Además, indica el nivel de poder que debe tener el nuevo personaje para que así lo podamos ubicar, partiendo de la base que es más fuerte que Majin Buu. O sea, queremos que el villano nuevo sea más complicado de derrotar, sea más poderoso que el último de la serie de Dragon Ball Z, que es Majin Buu. Además, le he dicho, recuerda que eres Akira Toriyama y el diseño del personaje debe ser bastante simple, con pocos detalles, tal como hacía el diseño de personajes en Dragon Ball Z. Y esto es lo que nos ha contestado. Como modelo de lenguaje, no soy Akira Toriyama. Gracias, empezamos bien. Pero puedo ayudarte a crear un nuevo villano para la serie Dragon Ball Z, siguiendo los lineamientos estilísticos y de diseños simples que caracterizan el trabajo de Toriyama. Aquí tienes la descripción del nuevo villano. Para empezar nos dice el nombre, que se llama Zenith. La verdad que es bastante original y me gusta. Pasamos a la descripción. Zenith es un villano de apariencia imponente y aura oscura. Posee una altura de 2,30 metros y su cuerpo tiene una constitución musculosa y atlética. Aunque tiene una forma humanoide, su aspecto es claramente alienígena, con rasgos faciales afilados y ojos brillantes de color rojo intenso. Su piel es de un tono pálido y su cabello oscuro está peinado hacia atrás de manera puntiaguda. Ahora nos dicen los rasgos distintivos. Zenith lleva una armadura negra con detalles dorados, que resalta su estatus como un villano formidable. La armadura tiene un diseño angular y moderno, con líneas afiladas y una capa larga que le da una apariencia majestuosa. Además, tiene marcas y símbolos en su cuerpo que emanan un aura malévola. Ahora viene el nivel de poder, a ver qué nos dice. Zenith es increíblemente poderoso, superando ampliamente a Majin Buu. Su nivel de poder está a la par e incluso puede superar al estado Super Saiyan Blue de Goku y Vegeta. Madre mía. Como villano final de la serie de Dragon Ball Z, su fuerza debe representar un desafío significativo para los protagonistas. Y ahora por último la personalidad. Zenith es un ser cruel y despiadado, motivado por la búsqueda de poder absoluto. Posee una inteligencia astuta y es capaz de utilizar tácticas y estrategias para superar a sus oponentes. Su objetivo principal es dominar el universo y someter a todos los seres bajo su voluntad. Recuerda que esta descripción se basa en las características generales de la serie Dragon Ball Z y en el estilo de diseños simples de Akira Toriyama. Muy bien, pues en base a esto empezamos a dibujar. Ahora, con toda esta información, es momento de diseñar el villano, así que vamos a abrir Krita o cualquier programa de dibujo que utilices. En este caso uso Krita porque es gratis, básicamente eso. Así que vamos al lío. Bueno, empiezo a diseñar el personaje con una capa base, con una especie de borrador de lo que sería el cuerpo, la posición que suelen hacer los diseños de personaje, y a partir de ahí, siguiendo las descripciones que más o menos me ha dicho ChatGPT, voy esbozando cómo creo que debería ser. Si me dice que tiene pues un estilo alienígena, pues no le voy a hacer las orejas normales, se las haré como puntiagudas, como si fuera un Namek, ¿vale?
Como ha dicho que es musculoso, pero tampoco estilo cuerpo Broly, pues también lo hago de esta forma, que sea un poco musculoso, fibrado, pero que no sea desproporcionado. Aquí en el primer diseño que empecé, porque veréis que voy borrando varias veces, me inspiraba un poco en el típico traje que llevan los Jedis, bueno, como una especie de cinturón, quería ponerle, que fuera más rollo tela, ¿no? Pero siguiendo las descripciones, si quiero ser un poco fiel a lo que me decía ChatGPT, tiene que ser una armadura rígida. Por lo que bueno, empecé con un cinturón como si fuera un cinturón rígido, que tuviera una plaquita con este símbolo como una especie de X, no sé, pues lo primero que se me ocurrió. Y a partir de ahí, pues bueno, ya eliminé, intenté hacer la típica armadura, pero claro, no quería hacer la típica armadura de los Saiyans, o sea, quería un poquito de originalidad. Porque sí, es alienígena, pero no tenía por qué ser de la raza de los Saiyans o querer matar a los Saiyans. Así que bueno, fui probando y lo que hice es las aletas estas que tiene, pues bueno, las hice un poquito más pequeñas. Como también vi que tenía que tener capa, pues bueno, lo mismo, en el cuello pues le hice una especie, en vez de tener la capita como la tiene Majin Buu, que es simplemente la capa atada con un lazo, pues hice como que tuviera una especie de enganche, ¿no? Entonces es una armadura en la que quiero que los brazos, eso sí, estén sueltos, entonces que tenga una especie de camiseta de manga larga en la parte de abajo, armadura en la parte frontal y eso sí, lo que sería bueno, típico zapato Dragon Ball, lo siento, igual que los pantalones. Y eso, y después del cinturón, pues sí, que me gusta que corra un poquillo, que se mueva un poco la tela, entonces sí que tiene como una especie de tela por la parte de abajo. Armadura en la parte de arriba y tela en la de abajo. Evidentemente ahora parece alguien de Namek, pero le tenía que poner pelo. Y cuando lo iba dibujando me estaba dando la sensación que era el típico orco del Señor de los Anillos. Y ya veréis, cuando le dé un poco de color, da todo el pego. Pero bueno, al final luego lo arreglo un poco porque en vez de darle color lo quise dejar como si fuera una viñeta de cómic. Y veréis que, bueno, el color simplemente lo voy a poner para ir haciéndome una idea de cómo sería si quisiera animarlo, que no lo voy a hacer de momento. Y entonces luego sí que utilicé pues el típico pincel que es como una pluma y le puse pues efectos como si fuera un manga, que ahora lo iréis viendo. Ahora lo que hago es bajar la opacidad para empezar a hacer un poquito más los detalles y antes de eso pues quise pintarlo un poquito, pues para ver más o menos cómo iba quedando, cómo iban a ser los colores o por lo menos para el manga. Simplemente lo quería hacer en color blanco, en color negro y el color de la trama, que es así como un gris, ¿no? Entonces una vez que acabé con el color, pasé ya a definir un poco más los detalles. Vale, ahora por último lo que hago es crear una nueva capa y en la que ya empiezo a detallar un poquito más con la pluma, como lo acabarías viendo si fuera pues un cómic. En este caso un manga, pues le voy haciendo ya las típicas rayitas, como tienen en los personajes de Dragon Ball. Y iréis viendo pues poco a poco cómo va quedando. Al final hice que tuvieran como una especie de enganche de la capa en la propia armadura. Y bueno, muchas ideas que tenía pues al final se fueron yendo al carajo. Porque una vez que vas pasando limpio pues vas haciendo otros detalles o se te ocurren cosas y bueno. Al final, a ver, yo creo que me quedó bastante bien. Por lo menos me quedó como había pensado según la información que me daba el ChatGPT. Y lo que os comentaba de la trama, ahora lo que hago es crear una capa nueva y lo que voy a hacer es empezar a pintar por la parte de abajo toda la ropa. Luego eliminaré las partes que no quiero que tengan la trama y ya está. Entonces, claro, si lo haces con este efecto, da mucho el pego, da mucho el rollo de que es el típico manga, ¿no? Típico color que se usan en los cómics. Entonces, bueno, quise hacerlo de este modo. Normalmente en este canal hacemos animaciones, pues bueno, en este caso dije todo lo contrario. Después me puse a pintar todo lo que quería que fuera de color negro, pero negro, negro, negro. Como las viñetas de Dragon Ball, que simplemente tienes estos tres colores, blanco, negro y después la trama. Y claro, lo tenía que poner un poco transparente para saber dónde estaba pintando. Luego fui eliminando el sobrante que me quedaba de las áreas. Y después le subí la opacidad y me quedó algo así. Después un par de brilli brilli para la armadura. Y bueno, el diseño sería este de aquí. Ok, ahora que tenemos el villano definido, vamos a crear esa mini historia con ayuda de ChatGPT. Para ello te recomiendo que te descargues mi prompt. Es un bloc de notas que deberás copiar en el ChatGPT, cambiando las casillas estas que pongo, las letras X, por tus datos, y así se creará la historia con todo lo necesario. Lo podrás encontrar en mi web del profesor Saitama, y como no te dejaré el enlace en la descripción. En este caso, quiero que sea una historia corta, de unas 6 páginas. Quiero que sea después de la saga de Majin Buu,
que me indique las viñetas que tendrá cada página y en qué distribución. Además, quiero que ponga los diálogos de cada personaje, el tipo de plano y descripciones. Por eso recomiendo utilizar esta plantilla que te dejaré aquí gratuita. Le daremos caña a ChatGPT con nuestra plantilla optimizada y nos vomitará lo siguiente. ¡Pum! Con toda esta información podremos empezar a esbozar, con Krita o el programa que utilices para dibujo, nuestro manga. Bien, empezamos con la movida. Lo que voy a hacer es abrir Krita y poner plantilla de manga. Entonces nos aparece esto que tiene unas capas dentro de cada página en la que tenemos viñetas. Si nos vamos a la capa que pone mask, que pone máscara, veremos que aquí, si le damos con el ratón, podemos modificar el tamaño de las viñetas, eliminarlas o crear nuevas. Entonces, en base a lo que me va diciendo el guión que tengo ya escrito por ChatGPT, tengo que ir definiendo cómo tienen que ir las viñetas en cada página. Y bueno, más o menos haré el borrador del plano general que me ha dicho y vinculándolo con la descripción, claro. Bien, empezamos en la primera página con la primera viñeta, que si seguimos el guión lo que nos está diciendo es escena en las montañas. Pues por lo que quiero hacer primero es que se vea un plano más o menos de las montañas. Hago el típico borrador y después pues una pelea que está haciendo Goku con Zenith. He pensado que lo que sería más divertido es que estuviera ya en el estado base, Son Goku, que no estuviera transformado en ninguna fase, para que se diera a entender que, bueno, ya la ha estado zurrando un poco y que ya está hecho polvo. Entonces, por cierto, también he empezado a dibujar, que esto me he olvidado, como el típico manga, es decir, se está leyendo en forma oriental, de manera oriental, no en la occidental, o sea, se lee de derecha a izquierda. Es la costumbre de formación profesional. Entonces, en base es ir simplemente viñeta por viñeta interpretando lo que me va diciendo el chat. Esto es un borrador que lo estoy pasando al 2000% de velocidad. Lo siento, es que si no va a durar el vídeo 85 minutos. Y en la que más o menos intento interpretar viñeta por viñeta lo que me está describiendo. Además, intento colocar las cajitas de diálogo donde deberían ir, cada una de ellas. Y evidentemente el texto. Por cierto, me he bajado una fuente súper chula para el ordenador, que es la típica que se utilizan en los manga, que también os dejaré en la caja de descripción si queréis descargarla. Aquí utilicé la imagen, después la volví a dibujar, pero utilicé la imagen del personaje de Zenith que habíamos utilizado para el diseño, porque quería que fuera pues un plano de cuerpo completo, donde se viera el personaje con esa mirada que tiene, asesina y maligna. Aquí Goku hecho polvo, como no, y diciendo, madre de Dios, ¿qué voy a hacer? Que por cierto, ahora que pienso, si esto es después de Dragon Ball Z, tampoco el especie sea antes de Dragon Ball Super, así que la línea temporal me la estoy saltando por el forro, no sé en qué momento ubicar esto, porque si nos está diciendo ChatGPT que el nivel de Zenith es equivalente más o menos al nivel, bueno, es incluso más poderoso que el nivel del Super Saiyan Blue, quiere decir que estamos ya en la línea temporal de Dragon Ball Super. Evidentemente aquí lo que destruye siempre es Dragon Ball GT. Que por cierto, aquí comentario que no tiene nada que ver con este vídeo, pero bueno, ¿qué opinas de Dragon Ball GT? O sea, es una serie que no me gusta nada, pero tiene creo que la mejor banda sonora de toda la serie. Pero bueno, esos son gustos, ¿eh? Y bueno, lo único que mola también de esa serie, aparte de la música, es la transformación de Son Goku. La última. Pero bueno, dicho algo que no tiene nada que ver, sigamos con el dibujo. Mira que aquí pensé, hacer la historia simplemente de 6 páginas, digo, voy a hacer algo sencillito, a ver, acostumbrado a hacer animación, que para hacer 1 minuto de animación necesitas disponer de 3 meses de vacaciones a 8 horas cada día, porque si no, es que no puedes hacer 1 minuto de animación, es una locura. Dije, ostras, si hago 6 páginas, pon que tiene 3, 4, 5 viñetas cada página, esto es un momento. La leche. Madre de Dios, simplemente para hacer el borrador, tener que pensar cómo hacer los planos, y eso que me estaba chivando el ChatGPT, qué es lo que tengo que hacer en cada momento. Después igualmente interpreté, es decir, si me decía, en muchas páginas me ponía 2 viñetas, una grande donde se veían las montañas, otra en la que Goku recibe un puñetazo. Ostras, vamos a definirlo un poquito. Entonces, en base a la idea, tienes que ir trabajando tú más o menos, aunque te chive todo, pero bueno. Es una muy gran ayuda, ChatGPT, sobre todo pues para el tema de los planos y la descripción de las viñetas. Pues lo que decía, si me pegué, pues no sé si estuve
pues 2 o 3 horas bien para poder hacer lo que sería este borrador, que al final son 4 garabatos. Pero era más o menos para saber dónde quería ubicar todo. Para pasar después todo esto a limpio, pues pon otras 3-4 horas bien ricas. Y todo esto para hacer 6 páginas. O sea, total apoyo y admiración a los mangakas, que creo que tienen que hacer un manga por semana y tienen el editor. Que por cierto, otra anécdota que no tiene nada que ver, Majin Buu creo que viene a raíz del editor que tenía Akira Toriyama en su época, que era bastante tocapelotas y bastante rechoncho. Por eso, creo que hizo a Majin Buu en base a él. Y en fin, ahora que estamos acabando, lo que voy a hacer es pasarlo a limpio off the record, porque como digo, si para esto estuve 2 horas, creo que para pasar el dibujo a limpio me pegué 4 o 5. Para que el vídeo no te dure 1 hora, lo que he hecho es enseñarte ahora, en este caso, el resultado final de cada una de las páginas. ¿Qué os parece? La verdad que a mí me gusta bastante. Evidentemente, no sé dibujar ni un 2% de lo que sabe dibujar Akira Toriyama a sus propios personajes. Es decir, si se te da bien dibujar, pues lo tienes hecho. Yo para esto, repito, no soy ningún buen dibujante en este sentido. Pero bueno, intentas imitar más o menos el estilo que tiene el autor. Y si te guías más o menos por la historieta que te dice el ChatGPT, pues bueno, puedes hacer algo que esté divertido. También puedes aprovechar para crear algo desde cero. Y bueno, como repito, en este caso es una historia de 6 páginas, o sea, no tiene nada de historia, es lo más previsible que te puedes echar en cara. Pero si le describes que te haga una historia larga, una saga entera, ojito que tiene esto miga, ¿eh? Puedes hacerte algo interesante. Espero que te haya gustado cómo inventarte historias nuevas de series ya creadas como Dragon Ball, o si tienes un poco de imaginación, crear la tuya propia. Dime si quieres que hagamos este proceso con otras series como One Piece, Ataca a los Titanes o la que pidáis. Dejadlo en la caja de comentarios. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!